Gracias, buenos días. Bueno, vamos a tratar de ser breves para poder terminar y ya debemos estar cansados un poco. Pero bueno, les presento este ejercicio que vengo a compartir con ustedes. Rápidamente, ¿de dónde vengo? Vengo de México, de Querétaro. Querétaro está en el centro del país, muy cerca de la Ciudad de México, a unos 250 kilómetros. Y es una ciudad colonial, fundada en 1531. Y bueno, tiene cosas muy bellas, que puedo decir yo. Cuando puedan, vayan a México y visiten Querétaro, que es una ciudad preciosa. Ahí tenemos este pueblo, se llama Peña de Bernal, y la máxima atracción es el monolito que está a las orillas del pueblo. Y esta es mi universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro, una universidad pública, la principal universidad del estado, y bueno, de ahí estoy viniendo para acá. Entonces, lo que yo les vengo a compartir es el trabajo que yo he realizado en relación con la convivencia, y en particular ahora con la promoción o el impulso de la participación de los niños, niñas y adolescentes en la escuela. En México se ha hecho un ejercicio de hacer un estudio acerca de cómo se ha dado el estudio de la convivencia, cómo se han dado las investigaciones, y distinguimos en principio que la convivencia se ha supeditado al estudio de la violencia. Es decir, cuando se habla de convivencia, sin quererlo se habla de violencia, ¿no? Entonces, esa es una contradicción. Y dentro del estudio de la convivencia en México, este es el apuntador, dentro del estudio de la convivencia se distinguen dos grandes maneras de mirarla desde la investigación. Por un lado, el enfoque normativo prescriptivo, que aduce a la prevención de la violencia o la calidad de la educación, y por otro, un enfoque analítico, en donde lo que se intenta a través de la investigación, es comprenderla como un fenómeno relacional y como una experiencia subjetiva. Ahora, a su vez, los estudios que están en el enfoque normativo prescriptivo, que ven a la convivencia como prevención de la violencia o como calidad de la educación, se distinguen dos enfoques. En prevención de la violencia es esto de mirar a la convivencia como el factor para reducir los niveles de violencia, y por otro lado, mirar a la convivencia como calidad de la educación es justamente mirar a la convivencia en un enfoque amplio de relaciones democráticas y de estructuras de participación. Justamente en este enfoque es donde nosotros nos encontramos para hacer nuestras investigaciones. Entonces, ¿cómo conceptualizo yo la convivencia escolar? Son las relaciones, es muy simple, las relaciones que se establecen entre los distintos miembros de la comunidad, que además de tener una dimensión personal, tienen una dimensión fundamentalmente institucional. Y aquí es donde se hace complejo el estudio de la convivencia en la escuela. Porque, bueno, ya lo hemos visto, la convivencia adquiere ciertos rasgos característicos en cada una de las escuelas. ¿Por qué? Porque cada una de las escuelas promueve políticas, prácticas, y tiene una cultura específica que hace que la convivencia se dé de determinada manera. Este esquema lo utilizo para poder ilustrar esto que acabo de decir. Este triángulo tiene una línea horizontal que lo divide, y aquí vemos la dimensión individual, que es donde se han centrado los estudios, la mayoría de los estudios que tienen que ver con la convivencia, y que son los problemas que preocupan y ocupan a los docentes y a los directivos, ¿no? La disrupción, las violencias, la deshonestidad, el desinterés, que es lo que vemos cotidianamente en las escuelas. Y aquí está el enfoque de la convivencia como disminución de la violencia. Si nos enfocamos en esto, entonces vemos que la convivencia nos va a servir para disminuir estos niveles. Sin embargo, a mí lo que me interesa es la parte invisible, yo le llamo la parte invisible de la convivencia, porque son los elementos que pocas veces reflexionamos sobre ellos, y que puede ser que sean lo que esté provocando justamente estos problemas que emergen, ¿no? Vemos aquí, ya se ha comentado en presentaciones anteriores, la organización de la institución, las prácticas docentes y el currículum
que pocas veces nos cuestionamos si esto es lo que está provocando estas conductas, ¿no? Que si no, esto lo atribuimos al individuo. Esto tiene que ver con la institución en su conjunto y también con los individuos. Y este cuadro rojo que está uniendo a estos tres elementos es la participación. En tanto yo pueda promover la participación en estos tres aspectos, voy a mejorar la convivencia y lo voy a tratar de explicar un poquito más a detalle. La participación entonces como un eje de investigación e intervención de la convivencia en la escuela. Entonces la participación es un derecho, ahí ya no hay más que discutir, es un derecho consagrado y nuestros países lo han ratificado a través de diversas convenciones que se han firmado. Pero también para mí la participación es un principio, una práctica y un proceso educativo. Entonces vamos a tener, voy a hablar de la participación en esas dos connotaciones, como un derecho y como un proceso educativo. Como un proceso educativo, me salto la parte del derecho porque eso ya lo conocemos, me voy a detener en el proceso educativo. Veo estas 4 dimensiones de la participación, es decir, la participación incide en lo pedagógico, en lo social, en lo político y en lo psicológico. En la dimensión pedagógica, ¿por qué? Porque la participación fomenta el desarrollo personal y colectivo por medio de fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes. Además que la participación es uno de los elementos que son fundamentales para lograr la inclusión educativa. La dimensión social tiene que ver porque la participación va a ser detonante de una sociedad más justa porque obliga a la creación de espacios de intercambio. La dimensión política porque si aseguramos la participación también vamos a hacer que los niños y niñas sean actores de cambio y que se posicionen como sujetos de derecho. Esto requiere mecanismos y estructuras para la promoción, la defensa y el ejercicio de los derechos. Además que la participación es como un medio también, no es un fin en sí mismo, porque a través de la participación podemos ejercer los demás derechos. Y la dimensión psicológica de la participación implica que asegurar la participación también con asegurar la participación vamos a asegurar el desarrollo afectivo y emocional de las personas del grupo, y la participación también tiene que ver con el autoconcepto, la autoestima y la autoeficacia, que ya se ha hablado en presentaciones también anteriores. Sin embargo, hemos encontrado diversos obstáculos para la participación, ¿no? Uno de ellos es la concepción de infancia. ¿Qué pensamos los adultos que son los niños y los jóvenes? ¿No? Generalmente son seres inmaduros, son seres incapaces, no pueden asumir alguna responsabilidad y en función de eso tratamos y nos relacionamos con los niños y jóvenes, ¿no? La falta de experiencias de participación, queremos que asuman responsabilidades, que hagan ciertas cosas dentro de la escuela, pero no les facilitamos esas experiencias, ¿no? Entonces, todo el tiempo les decimos qué hacer, cómo hacer, a qué horas hacer, con qué hacer, y cuando les pedimos que tomen una responsabilidad, difícilmente lo pueden hacer porque no les procuramos esas experiencias. La participación es una concesión de los adultos. Los niños jóvenes participan porque pareciera una concesión de los adultos. Y esto porque las actividades en la escuela también dependen del permiso de los adultos. Hay pocas experiencias en donde los niños y jóvenes son los que toman la batuta para poder proponer actividades en la escuela. También la disposición para intervenir o colaborar en clase, la habilidad para expresarse y la velocidad para realizar las tareas es uno de los elementos, uno de los obstáculos más importantes de la participación. En la escuela participan los que tienen habilidad para expresarse y los que son veloces para realizar la tarea. Los demás se invisibilizan o no se les procura otras formas de participación para que puedan, pues sí, interactuar, ¿no?, dentro de las actividades de la clase. Entonces, para
que exista la participación debe de haber al menos estas 3 condiciones. El reconocimiento por parte de los adultos del derecho a la participación, porque pareciera muy simple, o sea, este discurso de la participación es muy bien visto y se retoma por la mayoría de los políticos y de los funcionarios públicos, pero en realidad no se concreta ese derecho a la participación, no se concreta muy poco. Disponer de capacidades para ejercerlo, pero estas capacidades se tienen que desarrollar. Si no propiciamos experiencias de participación, difícilmente vamos a disponer de estas capacidades para ejercerlos. ¿Cómo queremos que los niños dialoguen si no ponemos en práctica situaciones en donde deben de ejercer el diálogo? ¿Cómo queremos que lleguen a un consenso si no ponemos esas situaciones? Y los medios o espacios para hacer posible esta participación. ¿Cuáles son los ámbitos en donde legalmente los niños tienen que participar y deben de participar? La familia, la comunidad, la escuela, en las políticas públicas y en la sociedad. Entonces nos centramos en el ámbito escuela, que es el que está más, es el que yo estoy trabajando. Y yo les pregunto, ¿en la escuela se propicia la participación? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Se propicia la participación en la escuela? Bueno, vamos a ver unos dibujitos que les traigo aquí de niños de segundo grado de primaria, que sería lo básico, ustedes le llaman básico, ¿no? Segundo grado de primaria, que son niños de 7, 8 años, ajá, sí, más o menos. De quinto básico, que serían niños como de 10, más o menos 10, 11 años, y nosotros le llamamos segundo de secundaria, que son niños como de 13 años, no sé cómo corresponde acá, pero vamos a ver los dibujos y después vuelvo a hacer la misma pregunta. Esos son niños de segundo año, vemos ahí en la escena la maestra al frente, el pizarrón, y el niño acá en su mesa, ¿no? Ahí nuevamente la misma escena, la maestra al frente, y dice acá, yo participo en el pizarrón. Nuevamente, bueno, este es un dibujo con otra escena, acá hay un corazón y en el corazón dice Día de las Madres, ¿no? Porque, bueno, acá en México se hace un festival, ¿no? Para las mamás, el Día de la Madre, entonces esta niña ubica esa participación el Día de las Madres. Acá dice, digo una efeméride. En México se hacen honores a la bandera todos los lunes. ¿Acá también? Bueno, en México es invariablemente que hacen honores a la bandera todos los lunes. Y en esos honores a la bandera, cada grupo de la escuela es el responsable de organizar los honores a la bandera, un grupo cada lunes. Y también invariablemente, son como estos rituales que hay en la escuela, invariablemente los niños del grupo que les toca organizar dice las fechas importantes de la semana, ¿no? Y entonces el niño, la niña pasa el micrófono y dice lo que se aprendió de memoria y que para el niño que lo está diciendo no tiene ningún significado, tampoco para los que estamos escuchando, ¿no? Porque cada fecha cívica es lo mismo, y este niña reconoce, que me equivoco con esto, reconoce aquí, digo una efeméride, es decir, la fecha importante. La participación la ve como decir una efeméride. No les dije la consigna, yo les daba la hoja a los niños y les decía, dibuja lo que piensas cuando escuchas la palabra participar. Y entonces estos son los dibujos que están presentando los niños, ¿no? Entonces, este niño lo refiere a decir una efeméride, a los honores a la bandera. Aquí vemos otro dibujo que no refiere precisamente a la escuela, porque también lo que me parece interesante es que si bien se podía sesgar porque hicimos el trabajo en la escuela, hay este niño que ve otra forma de participar. Acá podemos inferir actividades de tipo religioso que el niño ubica como una forma de participación y eso me parece también relevante, ¿no? Quinto grado de primaria, vemos aquí qué es participar para este niño, es alzar la mano, ¿no? Pedir la palabra para hablar.
Aquí, nuevamente, cuando escuchas la palabra participar, ¿qué piensas? Pienso en lo que voy a decir. O sea, el niño tiene que estar preocupado en pensar la respuesta que el profesor quiere escuchar para que sea tomado en cuenta su participación. Y tenemos acá a los niños al frente del pizarrón también. Nuevamente aquí vemos la escena, ¿no?, de el estudiante pidiendo la palabra. Y aquí nuevamente la escena, aquí están los niños, la maestra, y dice, en la escuela hay que pedir la palabra, por favor y gracias, ¿no? Como que ya tienen el libreto, ¿no? Pedir la palabra, por favor y gracias para poder participar. Esa es su manera de concebir la participación. Acá nuevamente el profesor al frente en el pizarrón y los niños, ¿no?, en el grupo. Sí, una perspectiva muy rara, pero bueno. Acá nuevamente participar es expresar alguna respuesta. Ajá, alguna respuesta. Aquí nuevamente es la escena de pedir la palabra. Y estos son los de segundo grado, o sea, los más grandes, como de 13, 14 años. Tenemos aquí a los niños al frente, el pizarrón y la maestra atrás. Bueno, más bien al frente del salón. Acá el pizarrón y acá vemos solo las manos levantadas, ¿no? Aquí nuevamente la misma escena, los niños levantando la mano, la maestra allá haciendo la pregunta. Y este dibujo me parece muy interesante porque es una representación de una organización de calificación, ¿no? Y en donde la participación ahí tiene calificación, ¿no? Entonces, eso es un elemento que es importante tener presente para lo siguiente. Aquí nuevamente el maestro, los niños, pero vean la cara de este niño, ¿no? El que no sabe, vean la cara que tiene, no, pobre. Dice, con que no me pregunte ahorita el maestro, porque si no, no sé cómo me va a ir. Y aquí nuevamente la mano que está haciendo referencia a pedir la palabra, pero vean lo que dicen los niños. Es un modo en el que las personas levantamos la mano para hablar o comentar algo importante acerca del tema o punto que estamos hablando. Y necesitas alzar la mano, o sea, nuevamente te vuelve a hacer para que tomen en cuenta su opinión. Entonces, me parece que estas escenas, estas son otro tipo de concebir la participación un poco más elaborada, es proponer, colaborar, ayudar y dar ideas. Este es un ejemplo maravilloso, a mí me pareció maravilloso, hace referencia al terremoto que hubo en México en el 85 y que lo que dice este joven, este niño, es que participar es solidarizarte, ¿no? Entonces es otra concepción diferente de participación. Y bueno, esta que hace alusión ya a un mecanismo formal de participación. Con los dibujos que acabamos de ver, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿En la escuela se propicia la participación? ¿Qué? A ver, ¿sí, no o qué? No, ¿por qué no? A ver, Sonia, tú enfáticamente estás diciendo que no. Porque yo creo que el propiciar la participación pone al docente en una zona de estrés. Porque no sabe qué le podrían preguntar a los niños, a qué podría llegar, y el profesor creo que no está preparado para enfrentar eso. A nosotros como profesores nos gusta estar siempre en una zona de confort. Gracias. Entonces el miedo es salir de esa zona de confort, y yo creo que por eso no se propicia la participación. Claro, es el obstáculo de ver a los niños como este ser que me puede cuestionar, incluso que tiene que ver con la autoridad que acabamos de hablar. Sí, dígame. También la línea que plantea la colega, que lo que hacemos es que los profesores tenemos dificultad para traspasar la responsabilidad progresivamente hacia los estudiantes para aprender, o sea, desde la enseñanza al aprendizaje,
y en este contexto que tú nos cuentas de la convivencia escolar también lo entendemos que como que algo que no nos corresponde. Porque tú lo estás enfocando desde la acción docente como práctica, ¿cierto? En el cotidiano, y la participación es a través de aprender y haciendo responsable de ello. Ahí pudiera poner esa participación activa. Claro. Pero lo que tú has mostrado permanentemente es una participación dirigida por alguien. Exactamente. Que no traspasa la responsabilidad. También por ahí va la, Justo. Sí se promueve la participación, pero este tipo de participación al que hace referencia, bueno, este es otro dibujito que está muy bonito, por eso lo presenté, porque son globos de diálogo, personitas que están ahí adentro de la mano, que me parece también muy interesante. Pero justo es esta reflexión que acabamos de hacer, ¿no? Sí se participa en la escuela, pero se participa de una forma dirigida, acotada y limitada, ¿no? Y es hasta evaluada, ¿no? Ya nosotros sabemos cuando hemos aprendido el oficio del alumno, ¿no? Sabemos qué decir cuando nos pregunta el profesor, ¿no? O mejor quedarnos callados, o nosotros como profesores ya sabemos a quién le vamos a preguntar si queremos que la clase se dinamice, ya sé quién es el alumno que me va a responder bien y que entonces eso voy a propiciarlo para la clase, o sin decir que está mal, puedo hacer una cara como y me paso al otro alumno, ¿no? Para que me diga lo que yo quiero escuchar. Entonces, sí se propicia la participación, pero de esta manera, de una forma muy acotada, muy dirigida, porque la escuela justamente como sistema hace que estas estructuras tan jerarquizadas, tan adultocéntricas, vayan dirigidas hacia esa forma de participación. Entonces es paradójico justamente que queramos formar seres autónomos con prácticas totalmente heterónomas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mejorar la convivencia, no lo podemos hacer desde la parte solo individual, no solo con el buen trato. Yo no digo que no sea importante, es muy importante, pero no solo con el buen trato va a ser suficiente para mejorar la convivencia. Necesitamos necesariamente cuestionarnos cuáles son las prácticas que como institución estamos promoviendo y en este caso lo que a mí me interesa para impulsar la participación, porque bueno, ya hemos visto que la participación es un factor fundamental para la mejora de los aprendizajes, digamos, curriculares, y también para la mejora de la convivencia. Entonces, hay algunos criterios que nos sirven para mirar la participación, que es decir, cómo estamos promoviendo la participación. Uno tiene que ver con la implicación de las personas, qué tan implicados estamos en las actividades, la información que se tenga del proyecto, la capacidad que se tenga de decisión y el compromiso. Porque pasa que muchas veces simulamos la participación de los estudiantes, ¿no? Con los ejercicios que hay, bueno, acá ustedes tienen ya establecidos ciertos mecanismos formales de participación de los estudiantes, como son los consejos, ¿no? Los consejos de aula, o estos elementos que son, digamos, institucionalmente espacios donde los estudiantes deben de participar. Sin embargo, a veces se cae en la simulación también. En México se hacen consultas infantiles, pero no pasa nada con esas consultas, o sea, se les toma la opinión a los niños y jóvenes, pero no sucede nada. Solamente se difunde la información de lo que opinan, pero no, la política pública no cambia respecto a las opiniones de los niños y jóvenes. Entonces, no se trata de simular la participación, se trata en verdad de ceder, negociar el poder que hay en el aula para poder ejercer la participación. Les decía yo, no toda la participación es participación, hay una participación simple en donde los niños toman parte del proceso solo como actores. Aquí estamos participando, por decir una participación simple es eso, tomar parte solamente. Una consultiva donde los niños emiten su opinión, pero solamente se les toma en cuenta la opinión. En cambio, en la proyectiva ya los niños y niñas son agentes de ese cambio,
se les pide la opinión, pero también toman parte del proyecto, y la metaparticipación, que esta metaparticipación tendría como dos connotaciones. Por un lado, que los niños y niñas se hagan conscientes de la participación que están teniendo, pero por otro lado, que reivindiquen su derecho a participar, que exijan su derecho a participar. Entonces, me voy a saltar este estudio porque si no, nos vamos a detener mucho. Se necesitaría entonces un cambio de mirada en lo pedagógico, en lo cultural y en el ejercicio de los derechos. Es decir, no basta con saber que los niños y niñas tienen el derecho a la participación. Hay que propiciar los espacios para que se haga. Entonces, ¿por qué la participación es necesaria para la construcción de la convivencia democrática? Y aquí coincidimos con Bea en el sentido de que la convivencia tendría que ser una convivencia democrática en donde estas relaciones se hagan más horizontales, ¿no? Es un proceso educativo, bueno, esto me lo voy a saltar. ¿Qué valores se promueven con la participación? Como para darle este énfasis educativo: el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad y la corresponsabilidad, que eso es muy importante. ¿Qué habilidades y capacidades? Autoestima, toma de decisiones, escucha y expresión. Manejo de sentimientos, emociones, imaginación y creatividad. Búsqueda de consensos, de información, de investigación, el pensamiento crítico. Y bueno, pues acá me remito a esta, que me lo voy a pasar. Y una estrategia que he estado trabajando para dar el impulso a la participación, ustedes la conocen porque además los chilenos tienen una amplia experiencia en el aprendizaje-servicio, y que yo no les quiero venir a enseñar nada de eso porque ustedes son los expertos en este tema, tanto como los argentinos. Entonces, lo que hemos hecho es trasladarlo a la educación básica, porque las experiencias que hay sobre todo son con educación media y superior. Entonces, acá hemos trabajado con el aprendizaje-servicio. ¿Por qué? Porque es una metodología que se encuentra inserta dentro del currículum, que la podemos insertar en el currículum y que proporciona un aprendizaje situado, nos permite situar el aprendizaje en contextos reales, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje-servicio? Es una propuesta educativa basada en la metodología de proyectos que combina el aprendizaje y el servicio a la comunidad en un solo proyecto, ¿no? Basado en las necesidades reales, que eso es muy importante, con la finalidad de mejorarlo. Entonces hay tres elementos que están jugando: el servicio, la detección de necesidades y el aprendizaje de conceptos y habilidades. Esto es muy importante porque la convivencia no debe de ser objeto separado de la enseñanza y el aprendizaje. Eso también es un elemento que me gustaría que ustedes se llevaran muy presente. No podemos situar a la convivencia como un objeto, un ente externo al aprendizaje y a la enseñanza. Por eso, nuestra insistencia de trabajar conceptos curriculares a la par de estrategias que nos permitan impulsar la participación de los niños y niñas para mejorar la convivencia. Entonces, se trata de acercarse a necesidades sociales en contextos reales, una mirada crítica a la realidad, para que los niños se impliquen en esta necesidad de mejorar la realidad. ¿Cuál es la diferencia del aprendizaje-servicio en relación con otras prácticas? Es el aprendizaje, que el aprendizaje y el servicio están nivelados. Hay servicios comunitarios en donde hay mucho servicio, pero hay poco aprendizaje, somos poco conscientes del aprendizaje que realizamos cuando hacemos un servicio a la comunidad. Hay iniciativas solidarias asistemáticas, como cuando hacemos una colecta de ropa para llevar a alguna comunidad o colecta de alimentos para llevar a algún orfanatorio o lo que sea. Son iniciativas asistemáticas que se hacen una vez, no hay servicio y no hay mucho conocimiento tampoco. El trabajo de campo, que son estas prácticas formales en donde vamos a alguna situación específica fuera de la escuela y aprendemos un objetivo curricular
particular, y el aprendizaje-servicio se trataría de equilibrar que el servicio fuera tan importante como el aprendizaje o el aprendizaje tan importante como el servicio. Entonces, esta estrategia está situada metodológica y teóricamente en tres grandes autores, Freire, Dewey y Vygotsky. ¿Cuáles son las etapas? Son las etapas de un proyecto de metodología de proyectos con tres ejes transversales, la reflexión, el registro y sistematización y la evaluación. ¿Qué se aprende en el aprendizaje-servicio? Competencias personales, interpersonales, el pensamiento crítico, la realización de proyectos, competencias para la ciudadanía y transformación y competencias vocacionales. Ahí este es un ejemplo que hice en México en una escuela secundaria. El diagnóstico y la planeación la hacen los niños. Las experiencias que se hacen en Chile, que se hacen en Argentina, son experiencias que traspasan los muros de la escuela y eso es lo que se debe de hacer. Sin embargo, en México, para sacar a los niños de la escuela es muy complejo. Necesitamos pedir unos permisos y cuando nos llegan los permisos pasan 15 días, entonces se vuelve muy complejo. Entonces, lo que planteamos es la escuela como comunidad también tiene necesidades y necesidades muy sentidas en el caso de México, ¿no? Las escuelas tienen bastantes carencias y eso es lo que tratamos de impulsar con estos niños. Hicieron el diagnóstico y la planeación del proyecto lo hacen los niños, las actividades que realizan las planean y las ejecutan los niños. El proyecto consistió en crear un espacio de esparcimiento donde los estudiantes pudieran convivir, porque en México, creo que acá también pasa, el patio de recreo está cooptado generalmente por los niños varones. Las niñas no tienen un espacio donde sentarse tranquilas a jugar o jugar en algún espacio, y eso hizo que estos niños dijeran, nosotros queremos un espacio para sentarnos a convivir, ¿no? No tenemos un lugar para hacerlo. Entonces ellos hicieron un proyecto en donde vincularon la materia de español, matemáticas, educación artística, química, formación cívica y ética y tutoría. Al crear ese espacio en la escuela, estos maestros se vincularon con los contenidos curriculares para fortalecer lo que los niños y niñas querían hacer. Entonces, en la escuela nos asignaron un lugar, nos asignaron un espacio, y ustedes pueden ver que el espacio estaba bastante deteriorado, y los niños y niñas planearon rehabilitar ese espacio. Empezamos con la limpieza del espacio, como ustedes pueden ver ahí. Bastante trabajo físico que tuvieron que hacer los niños para poder hacer la limpieza de ese espacio. Y bueno, aquí ya empezamos con el trazado. Aquí la escuela se coordinó de tal manera que una vez a la semana trabajaban el proyecto en diferentes días de la semana para no afectar la misma asignatura. Y podemos ver ahí ya el trazado. Cuando empezamos el proyecto, los niños hicieron los croquis que se hicieron en la materia de matemáticas. La maestra de matemáticas trabajó los croquis. Y en el croquis había un riego por goteo, entonces yo no sabía cómo hacerlo y le pedí a otra universidad que me ayudara. Se integra a otra universidad y vemos ahí que apoyan para la instalación de riego por goteo. Hicieron un taller de composta, ahí los chicos de la Universidad Tecnológica se llama, trabajaron con los muchachos porque el terreno estaba tan árido que había que recuperar el suelo para que pudieran hacer algo, porque si no, no iban a poder hacer nada. Se hizo ahí, ya empezó el trazado definitivo y todos los materiales que ustedes ven lo gestionaron los niños, es decir, hicieron oficios a la municipalidad para que les dieran los recursos, para que les prestaran máquinas, todo lo hicieron los niños con ayuda de los profesores, por supuesto. Aquí vemos el croquis, ya está la preparación de la tierra con la composta que hicieron en el taller. Aquí está lo del riego por goteo. Hicieron una recolección de material de reciclado en los grupos para poder trabajar.
Aquí tenemos el material de las jardineras. Ya está la preparación de los andadores con la piedra que ellos solicitaron, ¿no? que pidieron y que se les llevó. Ahí ya está, empezamos ya el trazado definitivo y terminamos la primera parte del proyecto con una entrega a la comunidad escolar. Ustedes ven aquí el listón inaugural, los niños hicieron su ceremonia para que cortaran el listón y pudieran entrar ahí a su jardín. La escuela les reconoció ese proyecto, ¿no? Y pasó de ser el grupo con más materias reprobadas, con más reportes por conducta, a ser un grupo reconocido por la escuela. Entonces, ya estos chicos estaban en lo que es el segundo de secundaria y el trabajo del proyecto de jardín terminó con esta primera fase y hubo una segunda fase. El proyecto duró casi año y medio porque después de esto ellos se propusieron hacer bancas y mesas para el jardín porque pues nada más terminamos con el espacio este espacio rehabilitado y bueno, ahí está el reconocimiento de estos chicos. Se hace un cierre también y evaluación del proyecto con instrumentos de medida. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que los niños, fue una autoevaluación de los niños en donde dijeron que el trabajo en grupo fue lo que más aprendieron de hacer este proyecto. Y bueno, también traía unos videos, pero ya es muy, muy largo. Aquí hicimos un sociograma en donde vemos cómo las relaciones de los niños se modifican. Aquí esta pregunta es ¿con quién de tus compañeros quieres hacer un trabajo en la escuela? Ustedes ven que al principio se concentran los niños y después del proyecto ya hay una mayor relación entre ellos. Y bueno, en resumen, ¿qué hicieron? Los maestros motivaron, los estudiantes detectaron necesidades, definieron el servicio a realizar, los profesores vincularon los contenidos curriculares, la preparación y ejecución del proyecto la realizaron los niños y la evaluación pues fue multifocal. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Ya, bueno.